Parece ser que Javier Milei, actual presidente argentino, pretende solventar la deuda pública de LELIQs y de pases del Banco Central argentino pidiendo aún más dinero. Más concretamente, la solución pasaría por la obtención de un préstamo extraordinario en dólares por parte de fondos de inversión estadounidenses. Es decir, endeudarse aún más y en dólares. ¿Es esto viable? Pues depende del éxito que tenga el plan de choque económico que prepara el nuevo gobierno para la República Argentina. Y la pregunta obligada, ¿en qué consiste exactamente este plan? Pues esto, precisamente, es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, he de mencionar que intentar sacar adelante una economía sobreendeudada con más deuda es una operación no imposible, pero sí arriesgada. Especialmente si esa deuda adicional no la estás asumiendo en tu propia moneda, sino que la estás asumiendo en una moneda que no controlas, como es el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque si el peso argentino se sigue depreciando contra el dólar y tú tienes que devolver una deuda en una divisa que, contra tu propia moneda, cada vez es más cara, tu deuda por tanto te costará cada vez más pesos y por lo tanto más sobreesfuerzo poder seguir devolviéndola. De hecho, este movimiento ya lo hizo sin mucho éxito el anterior presidente de Argentina, Mauricio Macri. Por lo tanto, todo va a depender de las políticas económicas que imponga a partir de ahora el nuevo presidente y el nuevo gobierno de Argentina. Medida que no van a ser moco de pavo, ya os lo adelanto, y que puede ser que cuesten un poquito de entender. Pero bueno, para eso estoy aquí. En primer lugar, ¿para qué buscar financiación externa y encima en una moneda que no es la tuya? Pues básicamente para intentar reducir la deuda que tiene actualmente el país en LELIQs y en pases. Es decir, la deuda que tiene el Banco Central de la República Argentina en pesos argentinos. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto os lo comento mucho más en detalle en este vídeo. Pero básicamente, y a modo de resumen, para evitar la hiperinflación y para que los argentinos tengan un tipo de cambio de su peso contra el dólar único, libre y sin restricciones. Pero claro, esto por sí solo no soluciona el problema que tiene de trasfondo Argentina, que es que está muy endeudada. Especialmente porque los políticos han afrontado este problema imprimiendo más pesos, derivando en una inflación tremenda a sus ciudadanos, actuando como un impuesto encubierto con el fin de costear ese excedente de gasto que tenía el Estado. Y es por todo ello por lo que el nuevo gobierno de Javier Milei prepara un plan de choque económico basado principalmente en 3 puntos. En primer lugar, un ajuste severo de los presupuestos del Estado argentino con el fin de conseguir un superávit, es decir, una cantidad de ingresos superior a los gastos que tiene el país. ¿Y por qué? Porque si Argentina, con estos fondos en dólares que va a pedir, se está endeudando aún más, lo que necesita por la otra parte es un margen de solvencia suficiente que permita hacer frente a la deuda pública del país. Y para ello, por tanto, se necesita que haya un superávit, es decir, que te sobre dinero para hacer frente a estos gastos extraordinarios. Bueno, bien, pero ¿y cómo conseguimos este superávit? Pues, al menos en la teoría, es muy sencillo. O reduces los gastos o incrementas los ingresos. El problema es que incrementar ingresos conlleva muchas veces una subida fuerte de impuestos. Y la economía argentina no está precisamente en un momento como para que haya una gran subida de impuestos. Por lo tanto, la cosa parece que va a ir bastante encaminada en una reducción significativa de los gastos del Estado, incluidos, por supuesto, los gastos asociados al equipo de gobierno. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Si finalmente se consigue lograr este superávit, la solvencia percibida de Argentina de cara a los mercados internacionales será mayor. Esto derivará en un aumento de demanda por parte del capital extranjero en los pasivos del país, es decir, de la deuda argentina. Al haber, por tanto, una mayor demanda y una mejor solvencia, las tasas de interés exigidas al país para que le compren la deuda caerán, por lo que el país podrá pedir dinero prestado a un tipo de interés más bajo y por lo tanto más barato. Como consecuencia de esta demanda, y es aquí donde está la clave, el peso argentino previsiblemente se apreciaría contra el dólar, consiguiendo de esta manera que su deuda que habían solicitado en dólares sea menor. El segundo punto es un plan para estimular la economía del país. Pero antes de seguir vamos a ponerle un poco de contexto a todo esto. Si se reducen los gastos del país, esto puede conllevar a menos servicios públicos y a menos ayudas concebidas para empresarios, ciudadanos, etc. En definitiva, una menor capacidad del Estado para poder ayudar a sus ciudadanos. Todo ello, previsiblemente, haría que la economía del país se resintiese, con la consiguiente caída de los ingresos del país, ya que recordemos que la gran mayoría de los ingresos que genera un país vienen de los impuestos que se recaudan. Por lo tanto, y para que la reducción de gastos de la que hemos hablado en el primer punto no se quede en agua de borrajas debido a este decremento también de los ingresos, es muy importante que se ejecute dicho plan de estímulo para impulsar el crecimiento económico del país.
Primero, para paliar o evitar esta previsible caída en la actividad económica del país. Y segundo, para conseguir un mayor crecimiento económico del país a futuros, que consecuentemente conllevaría a una recaudación de impuestos mayor y por lo tanto un nivel de ingresos del país más alto. Si este plan surte efecto, estaríamos mucho más cerca de ese superávit presupuestario que pretende el gobierno, que recordemos es muy necesario para mejorar enormemente la solvencia percibida del país y por lo tanto para poder atraer en un futuro al capital extranjero. Bien, ya sabemos que necesitamos un plan de estímulo, pero ¿en qué consiste exactamente este plan? Pues principalmente en la eliminación del cepo cambiario impuesto por el Estado desde 2011. ¿Y por qué esto sería tan importante? Veamos, el tipo de cambio no oficial del peso contra el dólar es actualmente de 1000 a 1, es decir, de 1000 pesos por cada dólar. Este tipo de cambio sitúa a Argentina como un país súper competitivo a la hora de exportar sus productos y servicios al extranjero. ¿Y por qué? Porque al estar tan sobrevalorado el dólar, incluso el euro, con respecto al peso argentino, a las empresas europeas y estadounidenses les sale tremendamente barato producir sus productos en Argentina o incluso exportar servicios desde allí. Y es que si tuviesen este tipo de cambio, las empresas argentinas se hincharían a exportar productos y servicios al extranjero. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues precisamente el que acabo de mencionar hace 30 segundos, el cepo cambiario que tiene impuesto el país. Y es que debido a este cepo, Argentina no permite exportar a este tipo de cambio de 1000 a 1, sino que debido a este cepo, las transacciones oficiales deben hacerse a un tipo de cambio máximo de 350 a 1, es decir, 350 pesos por cada dólar. Y claro, a este tipo de cambio de 350 a 1, Argentina ya no es ni tan barata ni tan atractiva para las empresas extranjeras. De ahí precisamente la urgente necesidad de eliminar ese cepo cambiario cuanto antes. Y ahora vamos con el tercer y último punto, el cual estoy seguro que habrás escuchado en varias ocasiones: las privatizaciones. Es decir, vender al mercado empresas estatales que actualmente son públicas. ¿Y por qué esto podría ser positivo? En primer lugar, por cuestiones de eficiencia empresarial. Si colocas estas empresas públicas en el mercado privado, es decir, en los mercados competitivos, tenderán a estar mejor gestionadas que cuando simplemente dependen del monopolio burocrático del Estado, mejorando así la gestión de costos y la productividad. En segundo lugar, y mucho más importante, es porque con las privatizaciones se pueden conseguir ingresos extraordinarios para el país, que ayuden a reducir significativamente la deuda argentina. Esto, sin embargo, es una medida que se plantea más a medio plazo. ¿El motivo? Maximizar el costo de venta de estas empresas. Si se anuncian las privatizaciones, se incrementarán las expectativas de ganancias futuras de estas empresas, ya que, como hemos comentado antes, una empresa privada tiende a ser mucho más eficiente. Y, como ya sabes, y si no te lo anuncio yo, el valor de las acciones de una empresa lo definen en gran medida las ganancias esperadas de la misma, por lo que dichas empresas subirán su valor percibido y por tanto el precio a las que podrás venderlas en un futuro. Si a esto se le suma una mayor solvencia por parte de Argentina como país, y por tanto un tipo de interés exigido menor, hará que estas revalorizaciones sean aún más sustanciales. Por lo tanto, si se logra todo esto, en un futuro se podrán privatizar todas estas empresas, es decir, venderlas al mercado, mucho más caras de lo que están ahora mismo, logrando unos ingresos extraordinarios mucho mayores y reduciendo así en una mayor proporción la deuda pública argentina. Eso sí, para lograr este efecto y obtener una mayor credibilidad por parte de los mercados internacionales, el gobierno debería comprometerse a nivel estatal y oficial de que estas privatizaciones efectivamente se van a dar a cabo y que dicho dinero obtenido se va a destinar sí o sí a la reducción de la deuda. Y estos parece que serán los tres puntos principales del plan de choque económico del gobierno de Javier Milei. Recordemos, el superávit en los presupuestos, la eliminación del cepo cambiario y las privatizaciones. Pero hay una cuarta medida, y no por ello menos importante, que puede que se aplique también a medio o largo plazo, y esta es la dolarización. Pero como este tema da para bastante y no me gustaría mucho alargar más este vídeo, déjame saber en comentarios si te gustaría que hiciese un vídeo específicamente hablando de este tema, el cual considero que también es bastante relevante para el futuro y la prosperidad de la economía argentina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjame tu like para seguir apoyando a este canal, y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!